Bueno, yo creo que la perspectiva de los gobiernos del Frente Amplio la paramos en tres ejes que son simultáneos, conceptuales, que hay que desarrollarlos y que cualquier iniciativa debiera dibujarse como parte de las iniciativas de esos tres ejes. Una, las transformaciones productivas. Ahí partimos de una convicción de que el papel periférico de la economía uruguaya y de la economía en particular y la economía latinoamericana en general es causa y condición de la acumulación capitalista global. Por lo tanto, los desafíos que tengan que ver con el desarrollo productivo desde el punto de vista de la matriz energética, de los problemas de infraestructura, de los desafíos en materia de innovación y tecnología, de los procesos de formación y capacitación profesional, de los complejos industriales, de la inserción internacional para favorecer cadenas productivas particulares, replicando lo que se pudo hacer con Brasil con el complejo naval, pero en otras áreas, es una de las tareas principales. No va a haber transformaciones profundas si no hay transformaciones en las relaciones de producción y de cambio, y eso pasa. Creo que tenemos un desafío central en abordar las ventajas comparativas dinámicas. O sea, hoy tiene ventajas comparativas estáticas que tienen que ver con las condiciones para la producción de alimentos, pero uno de los costados principales es incorporar valor. Sobre este eje estratégico hay un conjunto de medidas a tomar. Yo creo que una medida a tomar es pensar un sistema integrado de formación y capacitación profesional que articule lo que ya existe, que articule la UTU con la UDELAR, con la universidad, con el Instituto de Formación Profesional, pensando en que generamos una palanca para el desarrollo sobre la base del desarrollo de calidad. Un segundo eje estratégico es pensar en un Uruguay más justo, más solidario. Uruguay tiene una multiplicación enorme del Producto Bruto Interno, que pasó algo más que se triplicó en la última década, y todavía nos falta avanzar mucho en materia de distribución de la riqueza que se genera socialmente. O sea, ahí hay algunas medidas que han contribuido enormemente a atender la disminución de la pobreza y de la indigencia, pero todavía y más cuando el enfoque de la circunstancia de pobreza e indigencia lo complejizamos y colocamos un conjunto de necesidades básicas insatisfechas, falta mucho para avanzar, sobre todo cuando se mide la pobreza no solamente con el indicador del ingreso, sino la complejizamos. Y creo que ahí en materia de distribución hay un conjunto de políticas que se iniciaron en esta etapa, el Plan 7 Zonas, el Plan Junto, Uruguay Crece Contigo, que hay que multiplicar. El sistema de cuidado creo que también atiende en esta dirección de pensar en que el Uruguay que tenemos que construir es un Uruguay más justo, en particular atendiendo las políticas a la infancia. Durante muchos años estuvo concentrada las políticas sociales en políticas sociales que miraron la condición de la tercera edad, y los problemas más dramáticos de la pobreza y la exclusión están concentrados en la infancia. Hay un conjunto de medidas en materia de seguridad social, un conjunto de medidas, justamente hoy está organizándose un seminario en la central que tiene que ver con la promoción de la inclusión al trabajo de los uruguayos y uruguayas con discapacidad. Hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, no solamente en términos de política salarial, que es un elemento central en la relación capital-trabajo, sino en un conjunto de definiciones que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que impactan directamente en la distribución de la riqueza. Y un tercer eje es el eje democrático. Yo creo que no se puede hacer vino nuevo en odres viejas, y la transformación popular en Uruguay requiere de una nueva institucionalidad, de una relación diferente entre las organizaciones sociales, los fenómenos de la descentralización del poder, los procesos de armado tripartitos para la construcción de políticas industriales. Hay algún esbozo, creo que una experiencia importante, sobre todo en el primer gobierno, fue el diálogo de seguridad social, y en el segundo gobierno las mesas consultivas, pero todavía embrionario, para existir transformaciones populares tiene que haber pueblo participando, y se tienen que construir institucionalidades que permitan la participación popular más amplia. Estos tres ejes, transformaciones productivas, transformaciones sociales y transformaciones democráticas, no son tres momentos distintos de una estrategia de transformaciones en el Uruguay, sino que son simultáneos. O sea, creo que hay que pensar
que el proceso del Frente Amplio que sacó al Uruguay de la emergencia social tiene ahora que trazar una perspectiva estratégica más larga, que abarque estos 5 años de gobierno, para lo cual hay un programa, pero que piensen más que en estos 5 años de gobierno, que piense más lejos. Y ahí hay un debate teórico interesante. En el primer enunciado que usted hace, habla de la parte productiva, de la parte económica, podríamos decir. Ese enfoque no es un enfoque que en realidad desarrolla más al Uruguay en un sentido capitalista. No, porque el capitalismo necesita de su periferia y el capitalismo necesita océanos de periferia y desde la circunstancia de la periferia pensar en lógicas de desarrollo y de independencia y de romper dependencia tecnológica, comercial y financiera implica superar formas de dominación del capitalismo a escala del planeta. O sea, yo no creo que el enfoque global del capitalismo sea que hay países desarrollados y países que están escasamente desarrollados. Creo que la condición para que haya países desarrollados es que tienen que existir países subdesarrollados. Y en una organización económicamente global que tiende a bloques de poder muy importantes, la integración latinoamericana tiene razones históricas y emocionales, pero tiene razones políticas y económicas muy concretas. En el caso de Uruguay más todavía, porque un país del tamaño del Uruguay no puede pensar que va a tener condiciones de desarrollarse sobre la base de generar condiciones de competencia en su producción, parado en la cantidad de lo que produce, en la escala. O sea, una economía del tamaño del Uruguay, a ver, según las tendencias mundiales del empleo de la OIT, existen en el mundo 1.300 y algo de millones de trabajadores que perciben menos de $2 por día. Una estrategia de desarrollo del Uruguay que piense sobre la base de que su economía se va a desarrollar compitiendo, pensando el salario como un costo, es una estrategia suicida. Entonces tenemos que generar una apuesta intensa sobre la base de la calidad. Regalarle al capitalismo el término de calidad es un error gigantesco. Pensar que la eficiencia y la calidad son sinónimos de la sociedad capitalista es un error enorme. La eficiencia y la calidad para las transformaciones populares son un componente principal. Ahora, claro, pensar en la posibilidad de un socialismo puro a escala nacional también es un error enorme, porque aunque generes condiciones de relaciones de control de los medios de producción distintas a las que tenés hoy, tu producción en el mercado mundial se va a vender a los precios que coloque el capitalismo a escala global y lo que vas a comprar lo vas a comprar sobre la base de lo que esto le pasa a Cuba hoy. Cuba generó una transformación, ha pasado hace 50 y pico de años, generó una transformación social pero que está condicionada en términos de que lo que vende y compra lo vende en términos de lo que el mercado mundial le coloca en términos de compra y venta y además con un bloqueo genocida como el que sufre la isla, las dificultades son mayores. Entonces, desarrollar la economía no es sinónimo de desarrollar el capitalismo, pero claro, desarrollar la economía en el marco de las reglas que el capitalismo coloca a una escala global, aunque puedas modificar algunas de ellas a escala local. Yo creo que, por ejemplo, la construcción del Fondo de Desarrollo modifica una de las reglas financieras a escala mundial. La norma Basilea I y Basilea II hacen imposible pensar en experiencias como la del Fondes para el sistema bancario. Es más, hubo que crear una institución por fuera del sistema financiero bancario para permitir que las utilidades del Banco República, un porcentaje alto de la banca que a nivel nacional es casi la banca pública, la mitad de la banca global, tenga como objetivo la economía autogestionaria. Esto no tiene nada que ver con el énfasis neoliberal de la etapa más aguda del neoliberalismo en la fase del capitalismo, que repele la posibilidad de experiencia de este tipo, pero es parte del desarrollo económico. Yo creo que este es un costado, papel del Estado en la economía, papel de la economía autogestionaria y papel de la economía social, son parte de los componentes que hay que desarrollar críticamente, teniendo en claro que el debate no puede ser en blanco y negro, el debate está lleno de matices, pero, por ejemplo, no es un debate abstracto el papel que han tenido las empresas públicas como palanca del desarrollo productivo en la última década, a la circunstancia de empresas públicas raquíticas o en intento de remate que tuvimos durante el periodo de auge del neoliberalismo. No es lo mismo. Y esto después tiene que ver con
con el desarrollo de 2 plantas nuevas de Portland que no recibían inversiones hace más de 50 años, con el proceso de sulfurización que se hizo acá, con Alur, con las plantas de biodiesel, con la expropiación en búsqueda de petróleo y teniendo las empresas públicas como motor del desarrollo. ¿Esto hace que esto sea anticapitalista? No, es en una economía capitalista de mercado, pero con un papel del Estado relevante, diferente al que le adjudicó el neoliberalismo, sobre todo a partir de las tesis de Friedman y el consenso de Washington. Esta etapa es el centro de la batalla hoy. En eso puede haber miradas distintas de pensar. No es esta una batalla a dar, sino que la batalla a dar es otra del momento en el que el poder cambie de manos mágicamente en un momento instantáneo. Yo creo que esa perspectiva no es una perspectiva cierta para la lucha de los trabajadores y el pueblo hoy. Entonces, el desarrollo productivo con los otros 2 costados, el desarrollo productivo solo puede transformarse en crecimiento excluyente. Puede haber un desarrollo económico que tenga como resultado un crecimiento excluyente y una institucionalidad de escasa densidad democrática. La clave de esta etapa, de esta parte del proceso histórico en Uruguay, nosotros la caracterizamos como esos 3 objetivos simultáneos, que es el desarrollo productivo con justicia social, o sea, no teniendo sino solamente crecimiento. Para hacerlo sustentable tiene que ser apuntando a un objetivo de más justicia social y apuntando a una lógica de más democracia. La democracia y la justicia social son anticapitalistas en sí. O sea, apenas generás condiciones democráticas mayores, esencialmente tienden a atentar contra la tasa de ganancia y por lo tanto a colocar en crisis, o sea, este no es un proceso lineal, son dialécticos, por lo tanto tiende a generar crisis en los procesos crisis de dirección, crisis de hegemonía. Y ese es el desafío de las organizaciones populares, o sea, cómo dotás a la lucha popular de conducción de proceso. Los trabajadores, por lo tanto, estarían más expuestos a un control permanente de su propia situación en esos casos. Yo creo que, a ver, nosotros pensamos en una perspectiva en la que la categoría, la definición táctica y estrategia del avance en democracia tiene como uno de los actores relevantes a los trabajadores organizados. Y parados en los pies de que quienes construyen socialmente la riqueza tienen que construir el derecho a decidir qué se hace con esa riqueza y cómo se organiza la construcción de esa riqueza. Parado en esa premisa conceptual. Teniendo claro que esta no es una tarea solo o exclusiva de los que tienen la necesidad de vender la fuerza de trabajo para poder sobrevivir, que es una tarea que incorpora a los intelectuales, a capas medias, sectores vinculados a la pequeña y mediana producción. O sea que rodearse en esta etapa es principal. Pero sí creemos que se abrió un proceso de más democracia, no solamente democracia e institucionalidad, o sea que en la fábrica pueda existir una asamblea para ver cómo se enfrenta una reestructura, es más democracia. Y el problema es cómo esa democracia que a veces se expresa y participación en la lógica de resistir procesos de liquidación de derechos o de beneficios, se coloca en una ofensiva en la construcción de más derechos y de capacidad de gestión de la economía toda. Uno piensa que los gabinetes sectoriales que se armaron en clave de diagnosticar circunstancias de una rama actividad del país tendrían que transformarse en usinas generadoras de estrategia de por dónde tiene que pasar el desarrollo productivo. Entonces ahí tenemos una mirada que construya una construcción que es muy compleja porque la ofensiva cultural es para convidar a la no participación a un mayor protagonismo popular, pero creo que ese es el desafío principal. Usted ha sido elegido diputado. ¿Qué proyecto personal tiene de participación en el Parlamento? Bueno, a ver, personal ninguno, pero construido con compañeros una docena, que están muchos rescatados de experiencias de la lucha social. Esta actividad que se hace hoy acá abajo tiene que ver con haber ubicado una perspectiva a lo largo del tiempo. Nosotros empezamos a trabajar la circunstancia de los uruguayos con discapacidad, primero vía en el Consejo de Salario en la que establecíamos licencias especiales para los padres que tienen gurises con discapacidad, después con convenios colectivos a pie de obra que incorporaban
trabajadores con discapacidad al trabajo, con participación de organizaciones que trabajan el tema de la discapacidad. Y después empezamos a rescatar la realidad latinoamericana, donde hay varios países que tienen legislado cupos específicos para el empleo en el trabajo público y privado, no solamente en el trabajo público. Entonces, no, pensar que es heroico el papel que están desempeñando las compañeras que hoy están al frente del sindicato de la doméstica, pero todavía no tienen la fuerza propia como para generar una agenda de este tipo. Me parece que es una tarea del conjunto del campo popular. Y bueno, una ley integral ubicaría protocolos de salud y seguridad vigentes para toda la rama de actividad, la construcción de un fondo de insolvencia patronal para atender la condición. A ver, hoy Fripur está en problemas la empresa Fripur, no el empresario Fernández. Y la empresa Fripur puede fundirse. El empresario Fernández seguramente abre una empresa más grande en cualquier parte donde se le ocurra. Eso pasó con Mesenicena, se fundió Mesenicena, no Barreto, que abrió una fábrica cerámica más grande que la que tenía acá. Ahora, no pagó la licencia, los aguinaldos, la vacacional y los despido a los trabajadores que tienen acá porque no tenemos mecanismos. Aunque hubieran ido a remate los compañeros, en el orden de prelación la prioridad la tenía el banco. Bueno, tenemos que pensar en mecanismos que garanticen los créditos laborales, toman como un derecho principal y la creación de un fondo de insolvencia patronal tendría condiciones de operar en esa dirección. Nos parece que hay que abrazar normativas que profundicen el papel de las compras públicas y licitaciones públicas como palanca del desarrollo productivo, creación de observatorio de relaciones laborales que emita certificados de calidad en el empleo y que lo vincule con compra y licitación pública para dejar tener en el Estado formas de contratación que terminan reproduciendo las formas más precarias de trabajo. Andrade, usted ya tuvo una experiencia hace algunos meses en el Parlamento, cuando se discutía una ley de seguridad para los trabajadores de la construcción y otros. Sí. Ese momento fue un momento especial y eso se lo atribuye a usted. Usted le imprimió a la discusión parlamentaria un perfil particular, con mucho énfasis, con mucho debate, con muchos elementos. ¿Eso va a ser la metodología, va a ser el carácter de su participación en el Parlamento? Bueno, yo estoy en medio de una discusión con muchísimos compañeros del movimiento sindical, del Frente Amplio, mismo de Democracia Avanzada 1001, para terminar de resolver cuál va a ser la tarea que tenga que asumir el año que viene, porque no tengo decisión aún si renuncio a la banca o la asumo. En realidad, teniendo claro que cualquiera de las dos decisiones que pueda tomar, una es renunciar a la Secretaría General del Sindicato para asumir la banca en el Parlamento, u otra renunciar a la banca para asumir continuar en la Secretaría General del Sindicato, son decisiones que implican a otros y que en última instancia no es solo mía la decisión. Entonces, tengo dudas todavía de dónde voy a estar para impulsar alguna de estas cosas. Lo que sí tengo claro es que uno trata siempre... Pero puede alternar. No es tan fácil, porque yo en el periodo anterior, al ir como suplente, la alternancia era mucho más sencilla. En esta etapa yo iba en la segunda línea, yo tengo hipótesis de poder construir 2 diputaciones y ahí era claro que iba a alternar. Asumiendo como titular, es muy difícil la convivencia de ambas tareas, es casi imposible. Entonces me acorrala un poco esa decisión. Yo, en realidad, lo que he intentado hacer ahora es conversar con muchos compañeros, de todos los palos, desde los más veteranos hasta compañeros muy jóvenes. Conversar con los compañeros del sindicato para escuchar la opinión de otros, de qué es lo que piensan que es lo mejor. Me falta escuchar mucho todavía. Estoy intentando colocar 2 cosas. Primero, que la decisión no puede ser solo mía. Yo creo que todos los que me conocen saben que yo tenía una decisión bastante sólida en el sentido de no asumir la banca. Después de las elecciones lo que surge es que muchos compañeros, más de lo que yo pensaba, le dan un rol al Parlamento. Yo le doy un rol importante al Parlamento, pero le dan un rol al Parlamento casi que decisivo y ubican ahí mucha expectativa. Y muchos se ven reflejados con la llegada mía al Parlamento como que
como que ellos llegaron de alguna forma, y eso te pesa mucho. Pero pesa mucho con el carnicero de la esquina cuando vas a comprar medio kilo picado. ¿Usted tiene conciencia de que usted tiene una fama bastante destacada como dirigente sindical y Sí, social? pero a mí me pesan las dos cosas. A mí me pesa tanto la votación de los compañeros que me votaron este año para el Parlamento, como me pesa los compañeros que hace 12 meses me votaron para estar en el sindicato, que fueron casi 40.000, no fueron 200 compañeros. Y si fueran 200, importaban 200 igual. Entonces, la decisión no es sencilla. Lo que estoy tratando de hacer es que escuchar a otros, tratar de que no sea dramática la decisión, que nadie lo asuma como una cosa de principio, porque me parece que los principios son otra cosa mucho más importante que de dónde vas a dar la batalla, si desde el movimiento sindical o desde la tarea del legislador, tratando de que el debate rodee la discusión, la retórica de medidas. Si la decisión es al Parlamento, porque el Parlamento Central, bueno, toda una agenda que coloque medidas hacia que el Parlamento logre ser mucho más lo que fue. Yo sé que puede haber algo de romanticismo en el sentido de que como la izquierda hacía con 6 legisladores y no con 60 para tener el peso que tenía hace 50 años en decisiones, pero una parte puede ser romanticismo, pero otra parte es concreto. Hay una parte de la militancia que no conoce a nuestros legisladores, eso es un problema para una construcción democrática. Y si la decisión es al revés, que es renunciar a la banca para defender la participación en la organización social, que se rodee ese planteo de aspectos que está bueno que se discutan, de que está bien la izquierda en el Parlamento, pero es tan importante esa izquierda en el Parlamento como la izquierda en la cooperativa, en el merendero, en la olla popular o en la fábrica. Y a veces descuidamos este otro terreno de la izquierda en lo social. Entonces, a mí me ha tocado pelear leyes, lo que vos decís de la ley de responsabilidad penal, pudiendo participar directamente de la discusión, pero también nos tocó hacer votar la ley de mano de obra local por el que están trabajando más de 2.000 compañeras desde fuera del Parlamento, o la nominación de las jubilaciones, o el Fondo de Santiago Retiro. Yo tuve el privilegio como central de que me tocó participar representando a los trabajadores en la modificación de la ley del seguro de paro y la modificación de la ley jubilatoria, que colocó cuestiones tales como el año de seguro de desempleo para el mayor de 50 años, o la modificación del acceso a la jubilación, que estaban 65 años de edad y 35 de trabajo, a que con 28 años de trabajo y 58 años de edad se concediera una prejubilatoria de 2 años. O sea, lo que sí está claro que la idea es que en cualquiera de las changas o de los espacios donde toque construir hay que hacerlo con mucha rigurosidad. Los viejos compañeros siempre nos enseñaron ahí en que hay que tratar de tener la fuerza para defender las ideas, pero es para defender las ideas. La idea tiene que tratarla con la mayor rigurosidad posible. Pero bueno, justo me calza esta nota en esa discusión que calculo que tengo hasta el 15 de febrero, o tenemos hasta el 15 de febrero, mejor dicho, para ver qué es lo mejor. Andrade, usted al principio hizo alusión no solo a las transformaciones económicas, sino también, entendí, a transformaciones políticas. ¿Cómo ve usted el futuro del Frente hacia adentro como partido político? ¿Hay que hacer cambios? ¿Hay que seguir con la inercia actual? A ver, yo creo que Frente Amplio cometería un error histórico. A ver, todo apunta a que estamos cerca en 10 días de un triunfo importante, de un triunfo de una magnitud importante sobre el proyecto restaurador. Probablemente un triunfo con una distancia aún mayor que la que tuvimos hace 5 años atrás. No sería una locura pensar eso. Es probable. Si el resumen que hacemos posterior a ese resultado es que la izquierda no tiene problema y que lo que se presentaron como problemas eran solamente inventos de las encuestas, cometeríamos un error gravísimo, de dimensiones históricas. La votación del 1 de junio no fue un invento de las encuestas, tuvimos una votación muy magra, con niveles de participación y de militancia muy escasos, con niveles de debate político, de síntesis, de coordinación, de debate estratégico muchas veces ausentes.
con personalismos que son cada vez más importantes en el Frente Amplio. Departamentos que tienen 27 listas del Frente Amplio demuestran los niveles de fragmentación a lo que puede llegar la herramienta, lamentablemente muchas veces estimulado por apetitos personales y no por defensa de ideas, por grupos armados en torno a una idea política, a un proyecto de construcción. Yo creo que el Frente Amplio, esto implica desconocer que han sido los mejores gobiernos en décadas. No, hemos tenido los mejores gobiernos en décadas. Ahora, con los mejores gobiernos en décadas seguimos teniendo mayorías parlamentarias que las celebramos casi como el Maracaná, porque haberla logrado estaba poco previsto. Entonces tenemos un problema de síntesis política y de organización muy profundo, que yo creo que tiene que ver con problemas políticos y metodológicos. Políticos son de elaboración política, de construcción de estrategias, pero yo creo que hay temas, la educación, los problemas de infraestructura, las relaciones laborales, la síntesis entre la izquierda en el gobierno, la izquierda política, la fuerza política, el movimiento popular. Es un debate que hay que hacerlo aprendiendo de la experiencia histórica, pero también construyendo praxis. Yo con todo creo que Uruguay ha sido de los países de las experiencias latinoamericanas en la que ha construido mejor síntesis, con todas las dificultades que tiene. O sea, uno mira el proceso de Brasil y la central obrera de Brasil se dividió 5 veces desde que ganó Lula. O sea, Lula asume con 4 centrales sindicales, tiene 9, 10, o sea, fragmentada, con muchas dificultades para dirimir sus problemas internos. Lo mismo ha pasado en Argentina, también con una historia distinta, ¿no? Pero no es fácil encontrar formas de relacionamiento que retroalimenten, que respeten identidades, que respeten autonomías, pero que se reconozcan objetivos de largo plazo que pueden ser comunes y naveguen en los que puedan ser comunes, aún reconociendo diferencias de lo que es la trinchera social, la trinchera Frente Amplio, la trinchera de gestión de gobierno. Yo creo que ahí falta una síntesis que potenciaría largamente el proceso de transformaciones porque construiría lo que en teoría colocamos como bloque político-social de los cambios en una dimensión más concreta, más lograble. Un segundo componente, a ver, ahí hay temas que son de elaboración, hay componentes que son metodológicos, que es la forma en la que te organizas. O sea, tenés un problema que es de ¿para qué te organizás? Pensando que debiera estar superado el debate de que alguien piense que alcanza con gestionar el gobierno para ser capaces de hacer retroceder a un poder económico, mediático, que tiene la fuerza que tiene la fuerza de la restauración, ¿no? ¿Tiene que haber un cambio entre gobierno y partido de gobierno? Sí, entre gobierno, partido, gobierno y sociedad. Yo creo que hay 3 patas ahí. O sea, las formas en las que la sociedad se organiza. Voy a poner un ejemplo. Se pueden construir políticas sociales para atender la emergencia. En muchos barrios, si esa política se construye solo desde la oficina, y yo no quiero menospreciar el papel del funcionario que tiene que repartir tal cosa, pero si se construye solo desde la oficina y no hay fuerzas sociales que rodeen esa política, lo más probable es que el resultado sea poco o estéril. Cuando logramos en el Comargen que aparte de las políticas de la Intendencia para generar circunstancias de atención a un barrio muy complejo, de las políticas del Ministerio del Interior, además de eso un grupo de vecinos se organiza. El grupo de vecinos que se organiza trabaja con un grupo de profesores de taekwondo que se organizan y logran detectar desde el barrio un conjunto de medidas para erradicar alguna de las bocas de pasta base que había en el barrio y generan una colecta interna y hacia afuera y un festival para transformar eso en un gimnasio. Y del gimnasio los gurises empezaron a competir y algunos han viajado a Argentina en términos de parte de ese cambio en el barrio. No tuvo que ver solo con la política de los que cobraron el PANES o de los que vieron arreglar la cuneta, sino que tuvo que ver con formas de organización popular que se dieron, que empezaron a pensar más lejos y hoy tenés ahí un club del barrio que empezó a construir sentido de comunidad de un barrio que solamente aparecía en las crónicas rojas. Y tenés la Sinfónica, que ahora empezó la banda municipal a generar curso tenés una circunstancia de un movimiento por la biblioteca. Entonces, la construcción de otra hegemonía
tiene que ver con pueblo organizado, no solo tiene que ver con las medidas del gasto público. Y esa batalla por el pueblo organizado tuvo históricamente referentes de la izquierda, que eran los que se paraban a construir, era el Pistola Marcicano construyendo los merenderos La Teja, o sea, esa experiencia acumulada que transformaba la trinchera social en formas de organización concreta, que en algún caso pudiera ser el sindicato en la fábrica, y hoy sigue siendo el sindicato en la fábrica o en la obra, pero no solo eso, sino las formas de organización que iban construyendo un sentido de identidad a partir del barrio, de la comunidad o del trabajo. Y eso se sintetizaría en el Frente Amplio. No, yo creo que el Frente Amplio, si se aleja de esas batallas, está complicado. Te hago un ejemplo, otro más. Este año arrancó con inundaciones en Paso Carrasco. Inundaciones en varias partes del país, pero el problema político era Paso Carrasco porque los medios de comunicación generaron la idea de que la lluvia había generado inundaciones en todas partes, menos en Canelones, porque en Canelones era la intendencia, no la lluvia. O sea, en los lugares del interior de inundaciones no era un problema de la intendencia, era un problema de la lluvia descomunal en un mes impropio para tamaño. Pero tal es así que hubo un grupo de vecinos que se organizaron para pedir al intendente. O sea, tanto generó la derecha esta idea. Ahí hubo más de 300 trabajadores que se vincularon con la Brigada Solidaria a ayudar a la reconstrucción. En condiciones terribles, algunas partes de los vecinos estaban brutales, y los vecinos también se organizaron. Y generaron una condición de salir mejor de la condición del drama, unión salió distinto. Y ahora no fue el comité del Frente Amplio del Barrio que se puso al frente de esa batalla. Eso Bueno, usted lo ve como una deficiencia. un problema. En la escuela de Flor de Maroñas pasó igual. El sábado se incendia una escuela, que es un elemento emblemático. Una escuela es una escuela. Y el domingo ya había compañeros construyendo, dando una mano, pero no estaba la militancia frente amplista del barrio organizada. Aunque muchos del barrio, los que fueron, son frente amplistas, capaz la mayoría. Pero no la presencia del Frente Amplio organizado juntando cuadernos para poder llevar a la escuela y tiza, para hacer presencia. O sea, esto que antes era, no había que decir que había que hacerlo, se hacía. O sea, apenas te enterabas de este problema tenías una respuesta de la militancia de izquierda organizada. Hoy la izquierda política partidaria, y dentro de eso el Frente Amplio, le cuesta construir esos reflejos. Hacer una marcha por México, por los 43... ¿El Estado se ha ido comiendo la organización política? No, antes, no, yo creo que es un fenómeno de por lo menos los principios de los 90. Es mucho antes de que el Frente llegara al gobierno. El proceso de derrota de la experiencia del llamado socialismo real generó un debate interno muy duro que puso en el banquillo de los acusados las formas de organización, a veces con argumentos racionales y a veces de manera... Pero en la cresta de esa situación el Frente ganó. Sí, se dio un fenómeno que es muy contradictorio. El Frente gana con el peor estado posible de sus bases políticas, con el peor estado posible de sus bases sociales. O sea, el Frente gana con un sindicalismo raquítico, no con un sindicalismo fuerte. Las organizaciones sociales en el 2004, con un espectro internacional ideológico muy complicado. Sí, igual América Latina había empezado a dar pasos en una dirección contraria hacia hace unos años. Desde fines de los 90, y ya el triunfo de Lula en el 2002 implicó casi un cambio de época. O sea, la dialéctica, los procesos son así, son complejos. Entonces uno podía haber pensado en el manual de que con la fortaleza que tenían los movimientos sociales en los 60, con ese electorado del 18%, cuando tuvimos un electorado del 50%, los movimientos sociales eran Gardel pera y no. Sin embargo, se da a la inversa. Llegamos con sindicatos. ¿Quién iba a pensar que el Frente Amplio llega al gobierno y no existía la Federación de la Carne? No existía, ¿eh? No es que estaba débil. No existía casi el sindicato de la vestimenta. Casi no existía. Un puñadito de 3, 4 militantes. Casi no existía un sindicato de la construcción. Estábamos en una condición, la más débil de la historia fue en el 2003-2004. La más débil, la más dramática. De dificultades para tener un boleto para recorrer una localidad cercana. Entonces los procesos son así de complejos, pero yo creo que en los 90 el cachetazo brutal que se le da a todo el campo popular a partir de la implosión de las experiencias que se presentaban como alternativa, con todas sus tragedias, un debate es muy largo, ¿no? Pero nos ubicó a todos
discutiendo en claves que nos llevaron a estar perplejos en momentos en que el neoliberalismo nos aplastaba. No es que no hubo lucha, pero mucha parte del debate era las formas históricas de organización están absolutamente perimidas. Bueno, abandonémoslas. ¿Cuáles son las nuevas? No sabemos. Y no estar organizado para combatir es lo peor que te puede pasar, porque es muy difícil pensar que vas a ser eficaz en la lucha contra un enemigo tan poderoso, que representa intereses tan importantes, apelando a la espontaneidad. No. Entonces, retrocedimos muchísimo en las formas de construcción de organización, que todas son dinámicas, o sea, no hay formas de organización sagradas. Digamos, ya tenemos formas de organización que son bíblicas, sin ofender a los creyentes, pero digo, tenemos formas de organización que son inmutables, que son estáticas, no. Pero hay que pensar si el problema son solo las formas de organización, o hay problemas que son más profundos que las formas de organización, o cómo se acoplan los nuevos a las anteriores, teniendo la perspectiva de que su eficacia está. Es más, muchas de las fuerzas que a la interna de la izquierda se presentaban como las grandes nuevas formas más democráticas, son compañeros que con el esfuerzo más genuino terminaron fracasando en el sentido de construir formas más democráticas. Yo, sin mencionar ninguna, pero hubo formas que se nos presentaron como la nueva izquierda más democrática de todas, que después terminaron siendo la izquierda en la que mandaban dos. O sea, el debate sobre la organización interna y que nos dimos para acá, y acá en el movimiento sindical también atravesó a lo largo y ancho, cuál iba a ser, cómo iba a ser, nos agarró en un momento donde, además simultáneamente nos daban dos mazazos. Uno, el de la desindustrialización. Uruguay pierde 150.000 puestos de trabajo en la industria en poco tiempo. Ese pasaje de decenas de miles de trabajadores que eran colectivos organizados en fábricas a trabajadores cuentapropistas o a la exclusión social fue muy dramático. Y otro, la liquidación de los consejos de salario como formas de experiencias colectivas de accionar colectivo, que también fue dramático. Y el tercer cachetazo brutal, yo creo que estos tres factores son los principales, atado a la decepción de la experiencia internacional, es la influencia de la ofensiva neoliberal en el plano de una ética, una estética, un sentido, un paradigma sobre la base de un individualismo exacerbado, cada uno con su cinturón de seguridad. O sea, todo eso junto fue una combinación muy dura que nos hizo retroceder. Yo recuerdo mayores niveles de organización de la izquierda a fines de los 80 con un electorado mucho menor que la que tenemos ahora. Andrade, usted pertenece al Partido Comunista, uno de los partidos más históricos del Uruguay y padre en gran medida del Frente Amplismo. Usted ha hablado de que en los años 90, en los años 80, hubo una crisis del llamado socialismo. Sin embargo, usted en general se presenta en toda la última época sin dramatismo sobre estos temas, que en algún momento los hubo. Sí, a ver. ¿Qué piensa usted de ese proceso del Partido Comunista Uruguayo? Es una pregunta muy compleja. Dos cosas. Primero, la implosión de la experiencia del socialismo real todavía falta sintetizar. Han pasado 20 años, se ha escrito mucha cosa, se hemos aproximado explicaciones. Lo primero que queda claro hoy es que no había forma de hacer una explicación de manual rápida, instantánea y que a todos nos obligara. A ver, los cañonazos de la Aurora implicaron un antes y un después para los procesos de los pueblos. Y implicaron una señal por la que muchos compañeros dieron la vida. Muchísimos compañeros y compañeras dieron la vida. O sea, estabas debatiendo sobre temas que no eran académicos o teóricos solamente. Estabas debatiendo sobre la vida de la gente. Y el resultado de la implosión, que es más que una derrota, porque no es que Estados Unidos invadió la URSS y a pesar de la resistencia de millones de soviéticos que defendían con el corazón su revolución, los aplastó con 3 bombas atómicas. No, se cayó a pedazos. Con apoyo popular. Con apatía en algún caso y con muy tímidas acciones después cuando Yeltsin ahí, muy tímidas acciones en su momento cuando
Bueno, pero en Alemania la gente salió a la calle. Sí, sí, a festejar la caída del muro. Entonces, lo que digo es, la circunstancia, eso quita el heroísmo del ejército rojo contra el nazismo, no lo quita. Quita la solidaridad con las colonias africanas, no la quita. Quita la solidaridad con las luchas del pueblo, los pueblos durante décadas, no la quita. Pero no hay duda que fue un cachetazo brutal. El que impactó a toda la izquierda, que cambió la correlación de fuerzas del mundo y que generó condiciones para una ofensiva brutal desde el punto de vista del pensamiento único y el fin de la historia. Los partidos comunistas del mundo tuvieron crisis que en algunos, hay miradas, yo creo que tiene mucho que ver, que enfocan que las crisis de los partidos comunistas no son resultado de la implosión de la experiencia del socialismo real, sino que son también causa de la implosión. Y si uno mira, hay crisis de los partidos comunistas que vienen de mucho antes que el fenómeno de la implosión y que acompañan la implosión. La crisis entre el proceso chino y el proceso soviético, la crisis con el eurocomunismo. Muchos países entran en crisis, sus partidos, tiempo antes y algunos acompañan tiempo después. No era el caso de Uruguay, ¿no? No era el caso de Uruguay. Luchó contra la dictadura. No era el caso de Uruguay y que además estaba en un proceso muy complejo de las distintas tendencias que vivieron en la cárcel, el exilio y la clandestinidad o que se incorporaron después. Hay una cuarta, que son muchos miles que se incorporaron después de la dictadura, muchísimos miles. Y que sale con el partido en su mejor momento desde el punto de vista de la incidencia, prestigiado. Ahora, con el diario del lunes no puedo decir qué bueno hubiera sido que no tuviéramos esa crisis, pero yo creo que hay dos o tres cosas que son insoslayables. Primero, yo creo que la crisis del Partido Comunista, o sea, no haber podido resolver las dramáticas debates políticos, ideológicos, productos evidentes al resultado de un desplome de esa naturaleza, en unidad es un triunfo del neoliberalismo. La primera gran referencia. O sea, el neoliberalismo triunfa sobre nosotros cuando ante tamaño desafío histórico de ponerle cabeza al desplome, no logramos hacer unidad. El no lograrlos hacer unidad siempre tiene responsabilidades potencialmente compartidas de compañeros que muchísimos, atravesados por una circunstancia demasiado dramática. Lo segundo es, mirado a la distancia, nosotros hoy tenemos un partido comunista que tiene que dar explicación del desplome siendo un partido nuevo. El 82% de los afiliados al partido es afiliado posterior a la crisis. O sea, a diferencia de otros partidos comunistas del mundo, que en general quedó con el casco que existía, el Partido Comunista del Uruguay tiene un fenómeno de que ha sufrido muchas crisis, de la crisis del 92 para acá, propia del estado de descomposición, del secaísmo con el que se sale de la crisis. O sea, la crisis por dificultades propias, también por cómo nos trató el resto de las fuerzas de izquierda en ese momento, donde en general era la casa de compañeros por todos lados, teníamos un montón de dificultades, salimos con niveles de sectarismo muy duros, muy, o sea, abrazados a esquema. Fue una etapa muy compleja. Eso es lo que yo encuentro en usted, que usted enfoca de otra manera las cosas. No, pero en general pasa que, a ver, nosotros atravesamos la crisis más dura, que es la del Palacio, donde se nos va el 90% de la... Yo pongo un ejemplo. Yo me afilio a la Juventud Comunista en el año 87. El Che Guevara para mí era Jaime Pérez. O sea, el Che Guevara, o sea, no era el Che Guevara. Che Guevara, el uno, la experiencia del héroe era Jaime Pérez. Después podía venir el Che Guevara. Para esa generación nuestra, esa era la referencia política más importante. En la crisis, donde todos nos movimos por la referencia personal que teníamos al lado. Yo tenía, cuando la crisis del partido, 18 años, 18, 19. Si el compañero referente cercano de la juventud que estaba decidía abandonar el partido, nos íbamos a ir. Nos quedamos porque el que estuvimos más cerca decidió quedarse, no por una referencia teórica muy profunda,
meditada, o sea, en general muchísimo, compañero. Tuvimos que soportar un proceso que aturdió a todo el partido, a todos. El partido que tiene compañeros valiosísimos y tiene compañeros siempre para nada, siempre tuvo, antes, en todo momento, cada organización social tiene eso, tiene compañeros capaces de entregar la vida y compañeros que se matan por un lugar, siempre eso existió, se construye con seres humanos concretos, con todas las virtudes y con todas las miserias. Pero, por ejemplo, a mí me tocó pasar de un círculo a la dirección de la juventud en la crisis. De la juventud que tenía que explicar por qué se había caído el muro y por qué habíamos perdido el vínculo con la mayoría de la dirección y por qué de golpe nos estamos acusando de traidores allá y dogmáticos para allá y milicos en alguno y lo otro. O sea, de enfrentamientos que fueron dramáticos. Y tuvimos años haciendo salvajada. A compañeros muy heroicos. Yo recuerdo a Canario Torres, que ahora después le hicimos homenaje para Canario Torres, que había sido el virginiano en la calle. No le quisimos entregar el carnet, él vino a pedírnoslo. Y por algún lío interno, cuando la huelga de la construcción del 93, le dijimos, no te vamos a dar carnet. Después yo estuve yendo 4 años a la casa para que me aceptara el carnet de vuelta. 4 años yendo. Porque sentí una vergüenza, 10 años después, pero sentí una vergüenza de haber cometido tamaña barbaridad. Ahora, ¿cuántas barbaridades esas cometimos? Pero cientos de barbaridades. O sea, la crisis tuvo un momento en el que las internas fueron fratricidas. Y un momento largo. En el 97 generamos un proceso interno tan dramático que nos abandona Turiaki, la María Suárez, Turco Adala, Ismael Fuentes, los Castellanos, o sea, casi que el pleno de la sesión sindical del partido se va del partido, de lo que había quedado cuando la crisis del 92, y unos años de pulio interno, o sea, tuvimos muchísimos años en enfrentamientos internos que no permitían, producto de las heridas que quedaban, producto de que, a mí me pasó cuando Iván organiza el homenaje a Jaime, cuando Iván y otros, pero a mí el que me convocó fue Solari, y me dice, ¿te animás? Y digo, ¿cómo no? Te digo, Jaime va a ir al Che, sabiendo que esto iba a generar ruido en la interna del partido, porque en un momento increíblemente estigmatizamos a Jaime como el culpable de la entrega, una cosa. Ahora, por otro lado, vos te hacías una siguiente referencia. El Flaco Iván lo dice mucho. La autocrítica es práctica. La autocrítica no puede ser retórica. Entonces, la mejor forma de poder empezar a reconstruir con cientos de compañeros valiosísimos, con los que nos maltratamos, nosotros lo hicimos la construcción con todos. No hay un solo compañero de la construcción, obrero de la construcción, que haya militado en el sesional de la construcción. Uno solo al que no hayamos ido a buscar. Al menos para decirle, tuvimos este enfrentamiento brutal, cometimos errores inmensos, sos un compañero valioso, aunque el compañero después siguiera militando en la Alianza Progresista, en el MPP o en la 21-21. Pero tratamos de hacernos cargo. Yo creo que personalmente me hice cargo a fines de los 90 de entrevistar a más de 80 compañeros de la construcción. Muchos volvieron, por suerte, muchos no, pero por lo menos tratamos de tenerla, de decir, miren, tuvimos estas circunstancias. Apenas colectivamente pudimos salir de la etapa más dura de la crisis. Yo creo que somos de los sesionales que más rápidamente se pudo recomponer después de la crisis dramática, ir a buscar a los compañeros con los que compartimos vidas, tiempos para atrás, habíamos compartido muchas veces, y miren, con un planteo muy sencillo, pero muy pensado, que era, tuvimos una crisis brutal, dimos un debate de la peor forma posible, que entrando en el terreno de la descalificación, dimos un debate que todavía falta tiempo para sintetizarlo, creo que aún hoy falta, hay aportes mayores hoy de los que teníamos antes, yo ahora me traje de Cuba un trabajo que hace un diputado alemán que era diputado en el momento de la caída del muro, también reflexionamos sobre todo ese fenómeno de la perestroika, que creo que hay que un poco más desapasionados seguir metiéndole cabeza, en términos de que hay experiencias que vamos a tener que aprender. Yo creo que esta de la relación sindicato, fuerzas sociales, gobierno es una. La perspectiva de derechos humanos y de derechos institucionales es otra, ¿no? Es otra. O sea, si hay experiencia que nos dejó para aprender en términos de cuestiones que tienen que ser inherentes a la construcción popular, por más que en el momento de la crisis la ofensiva interna era no toquen nada.
No toquen nada porque cada cosa que toquen es igual a vender un principio. Y todo es de principio, de punta a punta, de cualquier parte del estatuto, coma, punto, tilde, ¿no? Claro, pues es el Estado del 92, ¿no? No es el Estado del 2014, no puede ser el Estado de la discusión política partidaria del 2014. Pero sí es cierto que fue el Estado del 92 y por lo menos, creo que hasta el arranque del 2000, seguía siendo el Estado de la discusión partidaria, ¿no? De la tortuga que se pone dentro del caparazón y me abrazo y no me. Ahora, ahí para... Nosotros, la segunda referencia, ¿no? A ver, ¿qué son los comunistas? Los comunistas, en un sentido, bueno, ahí a veces los clásicos ayudan, por más violencia simbólica uno puede decir. Los comunistas somos los que no tenemos intereses que se opongan a los intereses del conjunto del proletariado, en un sentido amplio. Ven que le hablaba a los comunistas. Los comunistas en Uruguay son mucho más que los comunistas que estamos vinculados a la orgánica. Son mucho más. O sea, esa tradición de lucha es una de mucho más amplia. Ahí, tan amplia que a veces tenés un compañero de la construcción que puede ser hasta blanco y colorado, que en el momento en el que surge una rebeldía dice me salió el comunista de adentro. O sea, tan amplia, pero no en ese sentido, en el sentido de los constructores de la unidad social, de la unidad política, la resistencia contra la dictadura, de experiencia de solidaridad internacional maravillosa, de una ética conmovedora. Yo me eduqué en un partido, yo a veces en broma a Mazarovi, porque qué maravilloso, porque vos tenías una reunión de compañeros, y si yo que sé, estaba el flaco aquel y sabíamos que estaba sin trabajo, terminar con una colecta del último peso que tenías para aquel compañero sin trabajo era una cuestión de honor. O sea, no podías no hacerlo, era y no podías no rascar, una cuestión de había algunas referencias de la práctica política llevadas a un punto que se extraña mucho en la izquierda. En esta izquierda que a veces tenés 27 listas para ver quién pelea en lugar de ser no sé qué cosa. Pero ese es el partido. Ahora, ese partido hoy está, esa experiencia está desparramada en miles de compañeros, que están en diferentes fuerzas políticas y lo más dramático es que muchos están en las casas. O sea, no están sin militar. Yo conozco compañeros que de la crisis de partido para acá no militan. ¿Y usted se propone agruparlos? No, yo solo no puedo, yo no. Yo sí creo que eso es un triunfo del neoliberalismo, que estén en la casa. Y quiero construir un partido que tenga una actitud más decidida a esa reconstrucción, que no puede pedir peaje para esa reconstrucción. O sea, compañeros probados en la cárcel, en la clandestinidad, le vas a pedir peaje para reconstruir la perspectiva de democracia avanzada o reconstruir la perspectiva partidaria, parece un absurdo. En eso se ha avanzado mucho. Tal es así que el último congreso del partido, entre los 4 compañeros más votados, hay 2 compañeros que se desvincularon del partido, el caso de Gabriel y del Turco. Eso era impensable hace 10 años atrás. O sea ¿Es en esa dirección que ustedes llevan a Carámbula al Parlamento? No, yo creo que es en esa dirección que queremos construir el espacio de democracia avanzada y que por suerte tenemos compañeros del valor que tiene Marco para esa construcción, que es mucho más que el Parlamento. O sea, la tarea parlamentaria es una tarea más. Pero yo quiero de vuelta refrendar lo del Congreso. En un Congreso partidario, el Turco creo que se fue por el 96, abandonó la orgánica del partido en el 96, o lo corrimos, hicimos todo lo posible por correrlo. De hecho, hubo años en los que hacíamos todo lo posible, a veces porque las crisis, por no saber, por no poder, pero tuvimos momentos muy duros, pero que 2 de los 4 compañeros, los 4 compañeros más votados del Congreso fueron el Gabriel Mazarovi, el Turco, el Negro Juan y yo. Que de los 4 compañeros, 2 compañeros, son compañeros que en determinado momento de la crisis para acá, durante unos cuantos años, no estuvieron vinculados al partido. Y los otros 2 compañeros, sean 2 compañeros que si algo todo el mundo tiene claro que estamos para jugar este partido. O sea, el partido de unir a los comunistas que estamos dispersos y buscar la forma de unidad de los comunistas que estamos dispersos para reconstruir tradición política interna de la izquierda, no es una señal menor. Esto era impensable hace... A ver, en el 97, nosotros tuvimos años sin permitir el ingreso de Confluencia Frente Amplista al FA, una cosa impensable, por una organización que tuvo como paradigma la unidad sin exclusiones, en la década del 60, ¿no? O sea, si habremos salido con problemas, tuvimos del 93 al 2002, para poder resolver internamente, que era un absurdo mantener la exclusión a Confluencia Frente Amplista, pero para medir por lo negativo hasta dónde llegamos a tener un estado de debate que nada tiene que ver con esta tradición política. Ahora es nuestra historia.
yo cuando en el material que se arma de homenaje a los militantes ahora, puede haber algún compañero que haya pensado que era en un sentido electoral, pero está. Pero parte de lo que se homenajea a Jaime, en el lanzamiento, o sea, parte de las, bueno, se homenajea a Julia, a Ronnie, pero parte de las imágenes que colocamos como homenaje a Jaime, más allá que algún compañero pueda haber pensado que tenía que ver con una estratagema electoral, el que piensa así no entiende nada de lo que nos pasó. Para nosotros era sacar una espina del alma y decir, oh, mirá, tenemos esta circunstancia. Pero con anterioridad yo pude ver videos donde Jaime era omitido. Sí, muchísimo, casi siempre. A ver, que en el debate en la 20 en este caso también se menciona a Jaime, en el discurso central, que no fue el discurso de Mazarovi, porque Gabriel primero lee la declaración del comité ejecutivo, omitido lo menos, ¿no? Omitido lo menos. Cuando lo tratábamos mejor era omitido, después lo tratábamos peor que omitido. Entonces, para los que vivimos esa historia, tener este proceso, que es síntesis de un debate profundo, teórico pero afectivo. Esto implica que vos refrendás el ocaso y la esperanza de punta a punta de la tesis del armado del socialismo democrático con sectores, no sé, de la vertiente y de pum, 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 como experiencia. No implica eso. A ver, el debate acerca de la relación entre unidad de acción y democracia, que es un debate complejísimo para todas las organizaciones del mundo, ¿no? ¿Tiene mecanismos de resolución sencilla? No implica eso. Ahora, lo vas a sacar de la foto como sacar una Trotsky del balcón del festejo de la Revolución. ¿Ustedes tienen en lo teórico como referencia a Arismendi y algunos de los otros? No hay duda. A ver, yo creo que no se, capaz que ahí comete una salvajada, pero no se puede ser comunista en el Uruguay sin ser arismendiano. Que además creo que... Pero es muy fuerte lo que usted está diciendo con respecto a una historia de hace 10 años de esta parte. No, pero a ver, nosotros sufrimos el mismo proceso. O sea, yo tengo claro que hay una película que hace Italo Scola, también un poco expresa su vivencia personal en la relación con el Partido Comunista Italiano, se llama Mario María Mario, que es la relación de una pareja de camaradas que se conocen desde la primera hora en la Juventud Comunista y viven juntos, que en el momento de que Ochietto baja las tesis de la reformulación del socialismo en medio de la crisis similar a la que tuvimos acá, la compañera estaba, por decirlo mal, del lado de los ortodoxos y el compañero del lado de los renovadores. Y esa crisis de debate interno en la agrupación le lleva a la separación, y aparece un tal Mario, que es el tercero en discordia de pareja, pero en el que el enfoque de la crisis partidaria hoy no se puede hacer por fuera de responder esta pregunta. ¿A quién sirve que los comunistas no tengamos un ámbito común de elaboración teórica y de formular planteos organizativos? ¿No? O sea, a ver, los camaradas tuvimos enfrentamientos durísimos que impactaron las tripas, lo emocional. Y lo emocional siempre es lo más difícil de reconstruir. Yo tuve una fracción que me sacó de la Juventud Comunista con 21 años. Y tuve que abandonar la Juventud Comunista con 21 años en momentos donde eso era lo más común. El año 95. Lo más común en la interna de nuestra organización se transformó en esos enfrentamientos dramáticos. Perdimos. Creo que en algunos casos pasamos de elementos que pudieran ser negativos, mirados a lo largo. En su momento era muy difícil de verlo, pero es cierto que el informe se discutía poco en el partido. O se discutía mucho, pero no en lo esencial. Lo esencial era casi que no se podía. Y que el informe de la comisión de candidatos en un congreso, ¿no? Anda a votar en contra del informe de la comisión de candidatos. Ya está, la comisión de candidatos definió la dirección del partido. O sea, si uno mira el partido anterior a la crisis, que tenía elementos de enorme valor, sobre todo de cuadros, de cantidad de cuadros y incidencia en las masas, también teníamos elementos que eran complicados. Que no nos damos cuenta, porque eran complicados. Yo me acuerdo del octavo Congreso de la Juventud. A nosotros se nos había ocurrido, que había progreso, llevar un candidato que era del barrio conocido, casi nos matan antes de presentarlo. O sea, tenía componentes
componentes que eran muy valiosos, tenía una espalda heroica, de historia heroica, por donde ya estaba lleno de héroes, pero también tenía elementos que eran complicados. La crisis, ¿qué hizo? La crisis nos pasó a ser un partido que miraba a la dirección casi como la que nunca se equivoca, infalible, y con una autoridad que atravesaba las paredes, ¿no? Que podías decir, chocate contra la pared y te ibas a chocar contra la pared, porque a pasar a que todo el que era dirigente del partido era sospechoso a ser... Pero eso no era solo una característica de Uruguay, de los comunistas. No, general, pero en Uruguay también nos pasó eso. O sea, creo que nosotros, a ver, aplicamos el materialismo dialéctico para todo menos para la organización. Para la organización casi que agarramos formas de organización estalinista y la llevamos hacia adelante. Ahora eso después es concreto. Vos me decís, hoy el partido tiene formas de organización estalinista, ¿qué va a tener el partido? A ver, un partido que convoca un congreso para elegir entre Constanza y Tabaré, que el 99% de la dirección iba a favor de Tabaré, y después en la votación salió 2/3, 1/3, ¿no? Tenés todo menos formas de organización estalinista. A ver, y que fuimos a definir rector y definimos el mejor rector es Rico, y después cada uno que imita la universidad hizo lo que se le cantó, ¿no? O sea, está mal, no te tendría que pasar, pero que no tenés formas de organización que reglamenten, regimenten y disciplinen, ¿qué vas a tener? O sea, a poner ejemplos de estos últimos meses. O sea, pero tiene elementos que pueden ser potencialmente negativos, porque yo entiendo que no podés ir a una forma de conducción que sea ordeno y mando, ¿no? Pero tampoco una forma de conducción que opine lo que opine la dirección, da lo mismo. Entonces ahí hay que reconstruir. Yo creo que pensando que el esquema anterior también es negativo, ¿no? Vos tenés que generar los tiempos reales para que el debate efectivamente se dé, para que la democracia, la interna de la organización, cosa que no es sencilla de resolver para nadie. Yo por eso te digo, hay fuerzas que se crearon cuando la crisis, que iban a ser la izquierda más democrática de todas, que terminaron siendo la izquierda la que definen dos personas, todo. No es tan sencillo esa construcción de democracia, unidad, acción, simultánea, ¿no? Andrade, le quiero hacer una última pregunta, ya que esto se ha ido alargando por cuestiones nuestras. ¿A qué atribuye usted el crecimiento de la lista 609 que lidera el presidente Mujica? A ver, la 609 pega un salto, yo creo que tiene mucho que ver con varias cosas. En parte las dificultades de otras fuerzas dentro del frente. La 609 pega un salto a mediados de los 90 y pega un salto del 97, 98, un salto que se expresa después en el 99 cuando saca 2 senadores, a pesar de una crisis interna. O sea, tiene una crisis en la que se le va la corriente de izquierda y arma un rancho aparte, el tambero, que ahora me dijeron que está jodido, que tuvo que ver con la visibilidad pública de uno de los dirigentes de izquierda con mayor capacidad de comunicación que uno puede conocer. Porque tiene una capacidad de comunicación enorme. ¿Usted enorme. se refiere al presidente Mujica? Sí, enorme. Hay un fenómeno que tiene que ver con dos cosas. Yo creo que crisis que tuvieron fuerzas que eran hegemónicas en el frente en su momento. La 21-21 había tenido una enorme votación en el 94, pero los enfrentamientos con el resto del Frente Amplio a la hora de establecer posición sobre la reforma constitucional y la insistencia con la candidatura alternativa a la de Vázquez lo terminaron debilitando. En ese momento surge como alternativa del Partido Socialista como la fuerza más organizada para asumir la conducción, pero tiene una crisis interna muy dura en la que se enfrentan dos sectores que todavía están en la interna del Partido Socialista con enfrentamientos muy importantes. Entonces, en ese panorama tan duro, el MPP tuvo una estrategia en la que creo que aplicó con muchísima amplitud medidas de incorporación de independientes de izquierda. A ver, el MPP llegó a pagar 3 senadores ajenos en la elección pasada. Ese es un elemento de muchísima generosidad. ¿Usted se refiere a Saravia? Saravia, Constanza Curiel. Más allá de cómo le fue después con Saravia, pues después, yo te lo llegué a conversar con Mujica. Después, claro, te va mal y después te dicen cerrate, ¿no? Pero esa línea de amplitud es histórica del Frente Amplio.
Después te puede haber dado mejor resultado o peor resultado, pero en general trabajar con un sentido de amplitud, de generosidad, de construcción de espacios políticos. Y el MMP trabajó mucho eso, trabajó mucho en los pequeños productores, trabajó mucho con un mensaje a la juventud. Creo que el lugar que tuvo más debilidad fue en el movimiento sindical organizado, donde ha tenido dificultades para tener cuadros, referencias e iniciativas. Porque ustedes le han ocupado el lugar. No, ha tenido dificultades. Yo creo que no ha logrado, capaz que intentó, pero no ha logrado desarrollar cuadros que digan, mira, estos son mis cuadros en el movimiento sindical. Pero después en general me parece que hay un impacto muy fuerte de la figura de Mujica, muy fuerte en el sentido de votación, y también un reflejo de debilidades de otras fuerzas del Frente Amplio, que se fueron expresando en su momento de lo que le pasó a Asamblea de Uruguay, que pasó de ser hegemónico a ver, el Frente Libre Sereni tuvo hace 10 años 400.000 votos y hoy tiene 200. O sea, ahí hay un fenómeno, yo no soy el nadista del FLS, pero es claro que hay un fenómeno impactante. Muchas fuerzas que se construyeron y casi desaparecen o están con mucha debilidad, el caso de la Capel es el más claro, o de la vertiente. Entonces, hay una izquierda que está en movimiento, en un momento de muchísima dispersión. También hay un electorado del Frente Amplio que se mueve casi espontáneamente. O sea, que tiene claro que va a votar al Frente Amplio. O sea, hay cientos de miles de uruguayos hoy que tienen claro que la elección que viene va a votar al Frente Amplio. Pero que puede decidir el voto en las últimas semanas. Y por eso el Frente Amplio, el MB tuvo un 10% de los votos en junio y ahora tuvo la votación que tuvo. Porque también impactó en términos algunos eventos últimos que definieron. Mujica, la cuestión de los sirios, la visibilidad, premio Nobel, el FUCA, ¡pum! ¿No? Hay una parte importante del electorado que se mueve en esa clave. Por suerte tenemos a Mujica, ¿no? Y no tienen los blancos nardones que nos chapes electorales nos ganen la elección. Porque si bien el fenómeno de Mujica fue devastador para la interna del frente, porque de hecho nos llevó puestos a todos, o sea, casi todos los sectores perdieron votos. Nosotros mantuvimos los votos que teníamos, creo que tuvimos 2.000 votos más, pero es casi lo mismo. Yo estoy convencido que el fenómeno Mujica nos ayudó a ganar. Yo tuve una conversa con Mujica un mes y medio antes de la campaña en la que le pedimos, por favor, salí, con las limitaciones que tengan, pero tenés que salir, porque es claro que hay una parte del electorado a la que no le llega ningún otro. Claro, después nos pasaba a recorrer Canelones con Marco y que salían las vecinas y decían, te voy a votar, y salían con la banderita de Pepe, ¿viste? Pero vos decís, pensábamos tener una elección mayor, sí. En general, a ver, la lista en 2001 tuvo 40 y pico mil votos, 50.000 en el 62, 67.000 muy concentrados en Montevideo en el 67, llegó a 100.000 en el 71 y en el 84, con otro estado de organización y demás, y tuvo la elección brutal con Germán, cuando también ahí impactó mucho la visibilidad que tuvo Germán a partir que lo expulsan del Senado, el partido con mayores, pero también si el partido de 50.000 tenía 100.000 votos, ¿no? Yo no le puedo pedir a este que tiene 10, 12.000 o 15.000 que tenga 200.000 votos. Es muy, esa relación que siempre fue compleja, máxime cuando ahora tenés las mochilas que tenés. Y además hubo otro fenómeno ahí que es dos sectores nuevos, el de Constanza y el de Raúl, que votaron bien. Yo creo que ahí entre dos tenés más de 200.000 votos, pero que además te compiten en el electorado. Está bien que te compiten en el electorado. O sea, le hablábamos a sectores similares para pedir el voto por cosas similares, y a veces en la lógica de estar en grupos distintos también tiene que ver con una fragmentación del frente que es más, sigue teniendo más sectores que ideologías ahí. No es que haya tantas ideologías. Pero me parece que hay un aporte. Yo ayer lo conversaba con uno de los referentes del MVP. Yo tengo claro que el debate interno del MVP tiene que ser un debate que reivindique el papel de la organización y los militantes, y el plan, y las propuestas, y la experiencia acumulada del gobierno. Porque si el balance que haces es, nos salvó el PP, es un balance que después te genera condiciones muy precarias para promover al otro día, venía el comité militar a pintar, a organizar y a recorrer la fábrica. Pero creo que interiormente todos tienen ahí una percepción muy clara de que el papel de Mujica aún fue clave, que Mujica dijera que iba a asumir, que iba a asumir la banca, que no era testimonial la banca, sino que iba a asumir. Fue clave para la elección del MVP y fue clave para la elección del Frente Amplio. O sea, pesó para la elección del Frente Amplio. Y me parece que tenés dirigentes de ese tipo que tiene un peso propio que es brutal.
¿Puede ser Mujica el futuro intendente de Montevideo? No, no va a ser, no va a ser. Mirá, él dice que nunca dijo, pero dijo, sí, yo acá tuve una conversa con él, dos veces. Una acá en la central, 2 días antes de la sesión y otra en el despacho cuando vino Camila Vallejo, una semana después que había venido Camila. Y él amagaba en esa lógica, si iba a seguir la intendencia. No sé quién va a ser intendente de Montevideo, pero está claro que Mujica tiene una tarea ahora muy importante, ¿no? Tiene una tarea muy importante porque más allá de que es un senador, no hay duda de que para la construcción de relación, yo sé que formalmente, y está bien, formalmente y no formalmente, una parte del nexo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento la va a tener Raúl, porque además el vicepresidente se encarga de eso, pero que al lado de Raúl ahí te va a jugar Pepe, me parece que está cantado, porque por razones elementales de criterio político, ¿no? De criterio político, tiene una legitimidad ganada muy fuerte, impensada, ¿no? Hace 20 años, impensada, ¿no? Año 94. ¿No será un problema para Tabaré en el futuro? No, al contrario. Para mí era un problema para Tabaré que Mujica no estuviera como senador. Tendría más dificultades el gobierno, no solo Tabaré. O sea, ¿qué problema le va a generar Mujica a Tabaré? Ninguno. Eso es parte de una campaña ahora, de estas semanas, para generar algún temor. Pero me parece que al revés, porque sobre todo para los temas de mediano plazo, mirá, primero, el viejo Pepe tiene 2 o 3 cosas que lo hacen ser un dirigente muy particular. Una que es capaz de rebobinar. Él te puede decir una salvajada, podés tener una confrontación y es capaz de rebobinar. No es soberbio, no es un viejo soberbio. Teniendo condiciones, a ver, vos tenés un tipo que tiene un nivel de exposición pública brutal y positiva, de gente que te trata como que fuera Mujica Dios, ¿no? Porque por el Fuja, por la casa. Y eso en algún momento te puede llevar a creértelo, ¿no? El viejo no se cree eso. Eso es una muy buena cosa. Lo segundo, que es muy llano, o sea, yo creo que no vamos a tener jamás un presidente con la capacidad de diálogo que tiene Mujica, donde es capaz de recibir a la organización más débil de todas, pero la recibe, ¿no? Y se junta. Eso es un elemento muy positivo. Andrade, ¿queda algo que usted quiera decir y que mis preguntas no hayan tomado? No, me parece que fue una buena nota. Creo que en todo caso ahí hay un desafío largo que en la izquierda nos tenemos que hacer. La izquierda está distribuyendo mejor, le ha ido mejor a los sectores más embromados, pero la izquierda se para en una relación social para plantearse la emancipación. El sentido histórico de la construcción de izquierda es aquel que se plantea, y la emancipación es la emancipación en todos los planos. A veces es la emancipación contra las formas patriarcales, la emancipación contra la discriminación, es la emancipación en un sentido de la construcción de ese grado de conciencia, de ese nivel de indignación ante las injusticias que coloque ese estado de conciencia. Yo creo que está bueno convocar ese debate también en términos políticos y teóricos más amplios, ¿no? Porque mucho de eso vamos a precisar en los periodos que se abren periodos que potencialmente el paño pueda estar más corto para los reclamos y tengamos que apelar a más pueblo organizado. Y ahí hay una changa linda. Bueno, gracias.